Hola panas, soy Six2.75 y espero que estén bien. A pesar de tener una buena cantidad de vistas en el video sobre los mejores y peores ports para Game Boy Advance, me di cuenta que tenía bastantes errores, ya sea con la edición, sea por unos errores en los argumentos, y errores con el locuendo que yo terminó ignorando hasta darme cuenta después. Entonces, para resolver ese problema, decidí hacerlo otra vez. Básicamente este es un remake del primer video en donde corrijo varias cosas. No tengo que decir más nada, porque esta es la introducción y no voy a volver a explicar sobre lo que es un port. Sin más nada que decir, empecemos. El primer port a hablar es de Crash Nitro Kart. Un port del juego de carreras de la PlayStation 2, Nintendo GameCube y Xbox. Las gráficas son muy buenas, los sprites pre-renderizados de los personajes se ven idénticos a las versiones de consola sin verse muy pixeleados, las pistas se ven muy bien a pesar de no verse igual a las versiones de consola, con muy buenos detalles, una buena paleta de colores que es agradable a la vista y con un suave modo 7 que utiliza al igual que otros juegos de carreras de la portátil. La música es muy buena, siendo una muy buena adaptación de los soundtracks del juego original a chip de sonido de la GBA. La jugabilidad está muy bien hecho, los controles responden de maravilla, siendo mucho más cómodos y precisos que los de Mario Kart Super Circuit, mantiene todo el contenido y modos de juego de la versión de consola, aunque se ha eliminado a varios personajes, aunque se puede jugar con los jefes después de derrotarlos e incluso aparece Spyro como personaje desbloqueable del juego. Recomendable sin duda alguna, siendo uno de los mejores juegos de carreras para la Game Boy Advance y a la vez el mejor juego de carreras portátil de Crash. En primer port deficiente de la lista es Need for Speed Underground 2, este juego también salió para PlayStation 2, GameCube, Xbox y PC, según el usuario Vegeta Evolve es una versión original y es más estilo arcade, pero igual lo puse en esta lista porque en este juego hay un error que manda al carajo todo lo bueno, pero vayamos de a poco. Las gráficas son buenas, el diseño de los vehículos son muy detallados y bien modelados a pesar de verse muy pixeleados, los entornos de las pistas están bien modeladas y con texturas bien definidas y posee una buena distancia de dibujado. Poseen varios vehículos, aunque sinceramente más allá del color no los llego a diferenciar. XD, tiene varias pistas y posee los típicos modo de juego, aunque el juego al ser estilo arcade no posee ni modo historia ni modo abierto. La música sinceramente es muy olvidable y puede llegar a pasar desapercibido, pero la broma que lleva a este juego estar entre los peores son los controles. Manejar los vehículos es pésimo porque algo tan simple como cambiar de dirección o tomar un giro, o sea ir un poquito a la derecha o un poquito a la izquierda, una pulsada mínima de la cruceta, el vehículo gira muy bruscamente, da la impresión de estar conduciendo sobre el hielo, pero tus oponentes conducen sin ningún problema. Ya poniéndome serio, con este problema hace que los desafíos sean muy difíciles de pasar, por no decir que no pude pasar ni uno. Técnicamente está bien, y puede que te vaya a gustar, pero de lo contrario mejor evítalo si no son fans de la franquicia de Electrónica. El segundo port bueno a hablar es Street Fighter 2 Turbo Revival. Un port de cualquiera de las versiones de Street Fighter Turbo de arcade. Las gráficas son buenas, siendo más detallados los escenarios y personajes que las versiones de Super Nintendo y Sega Genesis del mismo juego, siendo muy fiel al arcade a pesar de que la paleta de colores se ve un poquito más amarillenta. La música es una muy buena adaptación de los soundtracks de la versión de arcade junto con las voces digitalizadas y los efectos de sonidos que son de muy buena calidad para los estándares de la GBA. Mantiene el roster completo de Super Street Fighter 2 Turbo, posee varios modos de juego, los escenarios fueron cambiados por otros igual de buenos, y posee una hermosa intro. La jugabilidad es sensacional, el control del juego original está muy bien adaptado a los pocos botones que posee la consola, también mencionando que los botones son muy precisos, e incluso dependiendo de la fuerza que le des al botón es la fuerza que el luchador da el golpe, y se puede escoger la velocidad de las peleas para el gusto de jugador, o si lo quieres normal o lo quieres bien frenético. Sin duda es recomendable jugarlo en algún dispositivo móvil o en una portátil para emular.
¡Ay, Dios! ¿Cómo lo digo? El segundo asco es Mortal Kombat Advance. Esto es una mierda. Esto es una mierda. Me cago en esta porquería. Ojalá se muera ese hijo de puta. Es un port muy mal hecho del Ultimate Mortal Kombat 3, puede que sea de la versión de Super Nintendo o la de arcade. Los gráficos son un asco, los escenarios están bastante degradados en colores, lo que hace que dé asco de solo verlo, sin mencionar que se han quitado bastantes decorados, y los efectos que le daba vida al ambiente. Los personajes son muy pequeños y delgados, aunque se puede perdonar dado a la pequeña pantalla de la GBA, pero lo que no se puede perdonar son los colores, que están igual de degradados que los escenarios, y las animaciones están muy recortadas y eso se nota a simple vista. Esto sí es dejar mal parada a la Game Boy Advance. La música, aunque es decente, tiene muy pocas canciones a comparación de otras versiones, en lo normal durante las peleas, se escuche la canción de The Pip 3, y hay veces en el que se llega a cambiar de canción de un round a otro, y los efectos de sonido son asquerosos, y las voces digitalizadas son pésimos, da la impresión de que los luchadores le han dado una vaina. La jugabilidad es muy mala, los controles, aunque se adaptó a los pocos botones de la GBA, responden terrible, haciendo que sea molesto intentar dar golpes y que cueste mucho lanzar ataques especiales. La inteligencia artificial está mal hecha, en el modo normal el contrincante se puede volver loco y te quiere acompasar sin piedad y sin coherencia. Y en el modo fácil apenas llegan a atacar, hay veces en donde se puede ganar spameando. Esto, sumado a las pésimas colisiones, los errores de programación y el control de porquería hace que el juego sea muy frustrante. Por poco se me olvida decir que solo hay una Fatality y una Babality por cada luchador, pero por el tema de los controles, bueno. Este sin duda está entre los peores juegos de pelea para la GBA. Entre las 4 partes de Super Mario Advance que tenía como opción, decidí escoger el primero. Es un port del Super Mario Bros. 2, Super Mario Bros. USA, o Doki Doki Panic, pero en concreto basado en la versión del Super Mario All Stars de SNES. Las gráficas son buenas, utiliza los gráficos de la versión de Super Nintendo, pero con una ligera alteración en la paleta de colores, se agrega sprites nuevos, principalmente varios de gran tamaño, como los Shy Guys gigantes, y unas mejoras en los menús y cinemáticas. La música está bien adaptada junto con los efectos de sonido, además que se agrega voces digitalizadas a los personajes que suenan muy bien. La jugabilidad es igualita a las versiones de consola, agrega contenido nuevo, como coleccionables, el Birdo Robot como jefe, los personajes le ponen un salto mortal hacia atrás a los Super Mario 64 y la posibilidad de jugar el Mario Bros. Clásico remasterizado, pero que es algo aparte. Puede que el Super Mario Bros. 2 no sea un juego completamente querido por ser diferente a otros juegos de la saga, pero les recomiendo este juegazo, más que nada en esta versión portátil, que no tiene nada que envidiar a las versiones de NES y SNES. Un buen juego de lanzamiento para Game Boy Advance. Oh shit, here we go again. Vaya que Sonic tuvo una quinceañera peor que el mío XD. Sonic the Hedgehog Genesis, es un port del Sonic 1 de Sega Genesis con el propósito de cumplir los 15 aniversario de la franquicia, pero que igual que el Sonic 2006, salió de una forma horrible. Los gráficos dejan mucho que desear ya que los sprites de personajes tienen las animaciones recortadas y los escenarios perdieron detalles y carecen de animaciones. La música es horrible, voy a exagerar de nuevo, provoca suicidio auditivo, y los efectos de sonido son pésimos, los nuevos de esta versión parecen sacados de un juego de Atari 2600 y los que quedaron de la versión original se entrecortan. Lo peor es lo demás, la jugabilidad es terrible, el control de Sonic es bastante impreciso lo que hace que sea casi incontrolable, posee bajadas brutales de FPS que ya en sí el juego va a 30 FPS en lugar de 60, posee una increíble cantidad de errores de programación al igual que el Sonic 2006, lo que hace que el juego sea muy injusto, ya lo que no ayuda es el recorte del campo de visión, lo que hace que por ir rápido te termine comiendo algún enemigo, obstáculo o barranco, y no, la pantalla de la Game Boy Advance no es excusa. Sumado con las pésimas colisiones, las físicas y la lentitud, hace que el juego sea casi injugable. Simplemente no lo jueguen, el amor hacia Sonic se fue por la poceta XD.
Los que han tenido una familia Game Boy NES, o ha pasado por las arcades, sabrán de lo que hablo. Double Dragon Advance, más que un port es un remake del primer juego de arcade. La verdad no sé su historia, solo sé que nos secuestraron a la novia y nosotros tendremos que pasar por ahí metiendo coñazos a un montón de malandros super mamados XD. Los gráficos son muy buenos, los escenarios y fondos mantienen los diseños originales, pero siendo más detallados y mejorados. Lo mismo aplica para los enemigos, a pesar de ser muy repetitivos. Billy y Jimmy han sido rediseñados y se ven geniales y siendo diferentes entre sí, y hay ilustraciones a modo de cinemáticas que funcionan muy bien para la historia del juego. La música es fantástica, siendo buenas adaptaciones de los soundtracks del arcade junto con los efectos de sonido. La jugabilidad es muy buena, mantiene la dificultad del juego, los controles están bien adaptados y son precisos, nuevos movimientos, nuevas armas, tiene varios modos de juego y hasta se puede jugar de a dos. ¿Qué más quieren? Recomendable para los fans de la saga o de los beat'em up clásicos. Shrek ha tenido varios juegos en donde la mayoría son malos, y este port es uno de ellos. Los gráficos son horribles, los escenarios son muy feos a pesar de venir de las películas, los personajes se ven horribles, porque para los sprites pre-renderizados, en vez de basarse en los modelos de las versiones de consola o incluso los modelos usados en las películas, usaron de base la versión de Nintendo DS, que en sí saben que en esa versión los personajes están bastante deformes, pues eso fue lo que se usó para esta versión, y las capturas de pantalla para la historia también fue sacado de las cinemáticas de la versión de DS. Los personajes dan miedo de solo verlos. La música es una cagada olvidable junto con los efectos de sonido que dan completa ladilla. La jugabilidad es mala, los controles, a pesar de ser similar a Super Smash Bros., con pésimos, los golpes responden más o menos, el salto es muy impreciso y la movilidad es muy extraña, la inteligencia artificial es pésimo, hay veces en donde él, o los oponentes se vuelve loco y te quiere partirte la madre de una y hay otras veces, en donde son unos pendejos y te los comes vivos, y hay menos personajes que en otras versiones. El problema del juego no es ser en 2D, sino que lo hicieron a las patadas, se parece a Shrek, Fairy Tail Freakdown de Game Boy Color. Si quieren jugar un buen juego de Shrek, hay opciones más decentes, pero les recomiendo las otras versiones del juego, o jueguen Shrek 2. El último port bueno a hablar es Rayman Advance. También salió para Atari Jaguar, MS2, Sega Saturn y PlayStation. Este juego tiene unas cosas que se han mejorado a la vez que empeorado. Las gráficas son buenas para el año en el que se hizo, con sprites grandes y detallados y entornos bellos y vivos, aunque la paleta de colores es un poquito más amarillenta, los sprites tienen menos detalles que en otras versiones y varias ilustraciones han sido degradados en colores, empezando con las cinemáticas. La música es una adaptación decente al chip de sonido, antes dije que estaba bien, pero ahorita digo que para mí es horrible, la verdad eso va por gustos. Los efectos de sonido son decentes y las voces digitalizadas no se escuchan tan claro a comparación de otros juegos sinceramente.
A pesar de lo que dije con el sonido, es la jugabilidad lo que lo pone entre los mejores, los controles son buenos y precisos, Rayman tiene una movilidad buena y fluida, haciéndolo cómodo de manejar, respeta y mantiene los niveles de las otras versiones, la dificultad baja un poco aunque sigue siendo difícil y agrega un sistema de guardado, mucho más útil que las estúpidas contraseñas. Lo malo viene con la reducción del campo de visión, aunque no es tan grave como en Sonic Genesis. Este juego se los recomiendo tanto esta versión como otras versiones, un juego que demuestra lo capaz que es la Game Boy Advance en sus primeros meses de vida. Para terminar les muestro Pac-Man World. Es un port del juego de PlayStation, pero en vez de ser un port decente, terminó siendo un fallido intento de replicar el juego de PlayStation. Los gráficos no son muy convincentes, debido a que por las limitaciones los personajes que estaban en 3D pasaron a ser sprites, algunos son pre-renderizados, el resultado es que los personajes se ven deformes, extraños, o simplemente feos. Y los escenarios se ven un poco feos por el extraño cambio de la paleta de colores y la pérdida de detalles en general. La música fue un intento fallido por recrear la música de la versión de PlayStation, es peor que en Rayman Advance, y los efectos de sonido suenan muy feos. La jugabilidad deja mucho que desear, los controles más o menos se adapta bien, aunque la movilidad es un poquito duro, al tratar de replicar la jugabilidad en 3D, se utiliza una vista pseudo isométrica que se vuelve un problema, esa vista pseudo isométrica más el tamaño de la pantalla hace que sea más difícil el juego por no ver bien por dónde vas. Lo peor es la excesiva pérdida de contenido como niveles, coleccionables, mecánicas, entre otros. Si ven el video de Sampark72, sobre el análisis y crítica a los juegos portátiles de Pac-Man World, sabrán de lo que hablo. Este juego no se los recomiendo sinceramente, mejor vayan por la versión de PlayStation. Bueno, por así decirlo me siento satisfecho de acabar con este video, por favor déjenme en los comentarios cuáles ports faltarían y a ver si puedo hacer una segunda parte, posiblemente la gran mayoría de los ports buenos vendrán de un juego de Super Nintendo. Bueno eso es todo, si le gustó el video dale like, suscríbanse, comenten, compartan y si quieren activen la campana, nos vemos.